El coordinador del partido político Voluntad Popular, el coordinador general en Venezuela y líder del ala más radical de la oposición, el ultraderechista Leopoldo López, ha sido sentenciado a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión por la jueza Susana Barreiros en una audiencia en la que se ha estado llevando un proceso judicial de mucho tiempo, de aproximadamente unas 50 audiencias y sesiones, en la que se le imputan a Leopoldo López tres cargos de instigación pública, asociación para delinquir, incendio y daños en grado de determinador, también por ser el autor intelectual de las protestas que se tornaron violentas y generaron un saldo de 41 muertos en febrero del año 2014, protestas con motivos políticos por el descontento social debido a la actual administración del gobierno, la crisis económica, la inestabilidad política, la inseguridad y la situación general que ha atravesado Venezuela. A Leopoldo López se le encarceló desde el año 2014, en el mes de febrero, cuando se entregó voluntariamente, y ha pasado a un año, aproximadamente un año y 9 meses encarcelado en la prisión militar de Ramo Verde, y a la espera de su juicio el día de ayer fue sentenciado a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión. Pero ¿qué ha pasado exactamente? ¿Qué podría pasar? ¿Y qué le depara ahora a Venezuela tras este suceso, tras este hecho y noticia tan importante que pudiera agravar la crisis política, pero también la imagen de Venezuela tanto a nivel interno como a nivel externo? ¿Qué sucede o qué ha sucedido en estos últimos días y en estas últimas horas con respecto al caso de Leopoldo López? La familia, la esposa y el equipo de abogados, la defensa de Leopoldo López, se dirigieron el día de ayer aproximadamente a las 12 de la noche a la Plaza Bolívar de Chacao en Caracas para pronunciarse. Fuentes me indicaban que se oían cacerolazos en los lugares y sitios caraqueños de El Valle y Parque Central, obviamente en la ciudad capital, en Caracas. Pero hay que tener en cuenta, y esto es una fuente que informó y comentó esto en la red social Twitter, diciendo que se redactó la sentencia, el documento oficial de la sentencia de Leopoldo López, que contenía 40 páginas, se redactó en solamente 1 hora y media. También la gente estuvo concentrada en la Plaza Bolívar de Chacao desde aproximadamente las 6 de la tarde hasta altas horas de la noche, cuando se enteraron de la sentencia, y una vez que se supo que Leopoldo López estaba condenado a 13 años y 9 meses de prisión, hubo personas que empezaron a llorar y otros realmente decepcionados por la sentencia, aunque hay que tener en cuenta que esto se veía venir debido a que, y esto es algo que lo han comentado muchos expertos y analistas en Venezuela, debido a que a Leopoldo López, y esto también lo dijo él mismo en una audiencia en la que el diario El Nacional logró entrar con una cámara oculta para observar lo que allí sucedía, porque no se permitía medios de comunicación ni periodistas en las audiencias de Leopoldo López, un oscurantismo total. Él decía que ya el presidente Nicolás Maduro lo estaba condenando. De hecho, también el presidente del Poder Legislativo de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, también lo estaba condenando, cuando en realidad ni el presidente del país ni el presidente del Parlamento pueden, por ley, juzgar a un preso político. Eso es competencia de la persona encargada, el juez o la jueza encargada del caso, en este caso la señora Susana Barreiros. Pero quiero hacer énfasis en algo muy importante. La sentencia, el documento oficial de la sentencia se redactó en 1 hora y media, contenía 40 páginas. Puede, si nos vamos al terreno de la lógica, puede sonar un poco increíble que una sentencia, un documento oficial de 40 páginas se haya redactado en 1 hora y media. Tal vez se hizo con una celeridad tan alta que ni siquiera se observó o se observaron los parámetros estructurales de esa sentencia, o se deliberó simplemente adrede, se deliberó a dedo y se tomó una decisión rápida, puede que por órdenes de las esferas y cúpulas gubernamentales. Hay que tener en cuenta que en Venezuela actualmente, y puede que algunos no estén de acuerdo con esto, mientras que otros sí, no existe una separación de poderes. La separación de poderes en un Estado es un principio fundamental de toda democracia. Quiere decir que el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder electoral
deben ser independientes el uno del otro y ninguno debe sumirse ni subordinarse a las órdenes del otro. Es decir, que desde la presidencia no se puede controlar ni el poder legislativo, que es la Asamblea Nacional o el Parlamento, ni el poder judicial, que es el Palacio de Justicia, el Tribunal Supremo de Justicia, donde se hace justicia, obviamente el poder legislativo donde se dictaminan las leyes, y el poder electoral que lleva a cabo los comicios y procesos electorales, jornadas de votación para cargos públicos en el país. Ninguno de estos debe de estar sumido al poder ejecutivo, que es la presidencia. Entonces, en Venezuela lamentablemente no es así, porque pareciera que la presidencia está subordinada a las órdenes, o mejor dicho, el poder ejecutivo, el poder legislativo, que es la Asamblea Nacional, que tiene mayoría oficialista, está subordinado a la presidencia, así como el poder electoral, que es el CNE, el Consejo Nacional Electoral, y el poder judicial, que es el Tribunal Supremo de Justicia y el Palacio de Justicia, donde se dictan leyes, pero también se llevan a cabo, digamos, procesos que de alguna u otra forma benefician a la causa oficialista y siempre ponen en tela de juicio a la oposición. Aquí se evidencia que no hay un Estado de Derecho, es decir, que no se cumplen las leyes, o simplemente no hay democracia, ni legislativa ni judicial. Entonces no hay separación de poderes, los estados, o mejor dicho, los poderes públicos no son independientes, y por ende, a pesar de que en Venezuela se llevan a cabo procesos electorales que son en teoría democráticos, aunque se ponen también en tela de juicio por denuncias de fraude, en Venezuela no hay una democracia como tal, porque al simplemente no haber separación de poderes, este principio fundamental hace que la democracia ya no sea democracia, a pesar de que se diga que realmente hay una democracia en un país, en este caso en Venezuela. Pero eso es lo que ha sucedido. Se ha evidenciado que en Venezuela no hay un Estado de Derecho, se ha encarcelado a un preso político, aunque muchos han preguntado o se han hecho la pregunta acerca de que si en Venezuela hay presos políticos o políticos presos. Yo diría que tal vez un poco de ambas, porque hay encarcelados por motivos políticos, pero estos políticos son en realidad políticos y profesionales de la política que están encarcelados por motivos de conveniencia, obviamente política para el gobierno, conveniencia en cuanto a mantenerse en el poder. Y es que a ningún gobierno del mundo, no importa si es Venezuela u otro país, le gusta que lo adversen, ni le gusta que le digan las verdades en la cara. Entonces, el gobierno venezolano, al ver, digamos, la popularidad o el protagonismo en la palestra pública y política venezolana que ha adquirido Leopoldo López, trata de crear estrategias controlando los poderes públicos, el poder legislativo, que es el que podría otorgar o promulgar leyes para que se le pueda dar un indulto o una amnistía, y esto lo voy a comentar en unos minutos, a Leopoldo López, para que pueda ser apelada su sentencia, y el poder judicial también pudiera ser controlado por órdenes o incluso sobornos. Ya estos serían denuncias que no están confirmadas independientemente por ningún medio de comunicación ni por mí. Entonces hay que tener en cuenta que si esto es cierto, no hay separación de poderes, hay órdenes por parte de la cúpula gubernamental, porque en la opinión pública de los venezolanos, al gobierno venezolano no le conviene para nada que Leopoldo López tenga un liderazgo como el que tiene, porque pudiera hacer que la popularidad política y el capital político del gobierno se vea reducido en demasía y pueda ser adquirido por Leopoldo López para tener una mayoría que pudiera hacer que el gobierno se viera desplazado a la presidencia y ponte destronado del poder, por así decirlo. Pero ahora, ¿qué podría pasar? ¿Qué escenarios son posibles en Venezuela, tanto a nivel político, a nivel social, a nivel nacional, tras esta sentencia, incluso a nivel económico? Primero, el descontento social aumenta. La gente se queja más y hay muchas personas, muchos ciudadanos venezolanos enojados por esta decisión. Podría esto acarrear en protestas y estas, por ende, en una desestabilización política, lo que lleva a una ingobernabilidad. De hecho, el día de ayer, después del pronunciamiento de la oposición y del equipo de abogados de Leopoldo López, tras haberse conocido la sentencia, se registraron protestas en las ciudades venezolanas de Maracaibo, Puerto Ordaz y Táchira, del estado Táchira. Entonces, hay que tener en cuenta que un estado sin separación de poderes,
más descontento social, más inestabilidad política, es igual a una ingobernabilidad. Y la ingobernabilidad quiere decir protestas, escalada de violencias, una tensión social sin precedentes que hace que el país pueda llegar a una situación de estado fallido, lo que haría imposible el acto de gobernar, porque hay un descontento tan marcado que simplemente el gobierno no puede hacer política, ya no puede controlar la situación. Y aunque esto no ha llegado a ese punto de un estado fallido en Venezuela, ni siquiera incluso cuando ocurrieron las protestas de febrero, del mes de febrero del año 2014, pudiera ser considerado, y esto sería o estaría a un ápice más cerca de un golpe de estado, que es lo que ha denunciado el gobierno venezolano como planes de la oposición venezolana y de Leopoldo López, a quien se le juzga por haber incitado estos hechos de violencia a través de su discurso. Y es que especialistas, y esto lo he comentado anteriormente en este canal, especialistas en semántica, que es la rama o disciplina de la lingüística que estudia el significado de las palabras, lograron al parecer establecer la significancia de las palabras que pronunció Leopoldo López en su discurso, y que de alguna u otra forma eran, según ellos, mensajes subliminales que incitaban a la violencia, convocando a la no violencia, es decir, convocaban al pueblo a rebelarse, pero sin violencia, cuando en realidad esto acarrió en actos violentos. Pero no depende del discurso de Leopoldo López, sino del acto voluntario y de la voluntad personal de los actores de estos hechos que quisieron incurrir en actos violentos, mas no de la influencia de las palabras de Leopoldo López. Puede que esto sea así, pero si realmente Leopoldo López quería que se generara violencia, es algo imposible de saber, ya que no se puede leer la mente de ninguna persona. Entonces hay que tener en cuenta que si hubo mensajes subliminales por parte de Leopoldo López para incitar a la violencia, puede que sean ciertas las denuncias del gobierno venezolano, pero si esto no es así, entonces a Leopoldo López se le habría encarcelado injustamente. Otra cosa que podría pasar, otra situación que podría darse, y que de hecho se está dando en la vocería de diversos expertos en materia internacional y analistas políticos, es que se está evidenciando ante el mundo, ante la comunidad internacional, la no separación de poderes del Estado venezolano. Ahora, ¿qué podría pasar con Leopoldo López en sí? Tengamos en cuenta los siguientes escenarios. La defensa, es decir, el equipo de abogados de Leopoldo López, podría apelar a un indulto o a una amnistía para que de esa forma pueda ser puesto en libertad, pero es un proceso complicado y voy a explicar de qué manera puede llevarse. Un indulto es aquella, digamos, facultad que no extingue la responsabilidad penal, es decir, la responsabilidad que tiene un acusado por el delito que cometió. Es decir, que un indulto se le otorga al acusado, pero en realidad sigue siendo culpable, aunque se le ha perdonado el cumplimiento de la pena. En caso de que se le otorgue un indulto a Leopoldo López, él seguiría siendo culpable, pero se le habría perdonado el cumplimiento de la pena o de la sentencia de 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión. Este indulto puede ser otorgado por una sentencia firme, es decir, una sentencia firme dictada por el Poder Judicial, si es que no se le impugna. Si se le impugna, es decir, que se le rebate y se demuestran otros cargos y delitos, la sentencia no podría ser otorgada, una sentencia firme, porque se demostraría que no merece el indulto y que incurrió en otros hechos delictivos. Una amnistía, a diferencia del indulto, supone el perdón del delito, pero rehabilita al acusado en derechos ya perdidos al cumplir parte de la pena impuesta. Eso quiere decir que si se le otorga una amnistía a Leopoldo López, y esto es algo que han manejado muchos abogados, incluso sus propios abogados, si se le otorga una amnistía, Leopoldo López sería perdonado de sus delitos y se le podría rehabilitar en cuanto a sus derechos personales que ya habría perdido al cumplir parte de la pena. Es decir, que si cumple parte de la pena impuesta, podrían rehabilitársele sus derechos y perdonársele su delito. Pero la amnistía es un poco más complicado de otorgarse, porque solamente se puede otorgar mediante una ley creada, y esta tiene que ser creada por el Poder Legislativo. Y el Poder Legislativo, es decir, el Tribunal Supremo de Justicia, lamentablemente se encuentra subordinado a la línea política y a las órdenes del Poder Ejecutivo, que es el gobierno venezolano, ya que no hay separación de poderes. Y esto se ha evidenciado así, porque hasta ahora no se ha otorgado ninguna amnistía a algún preso político en Venezuela. Es decir, que el Poder Legislativo no ha promulgado leyes para otorgar amnistías. Puede que por conveniencia y por órdenes del gobierno, que controla todos los poderes, ya que todos los poderes en Venezuela tienen
apoyo oficialista, es decir, que están con el gobierno. El poder legislativo, que es la Asamblea Nacional, tiene mayoría oficialista, y el presidente del Parlamento de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, es obviamente declarado y autodenominado como chavista y revolucionario. E incluso el poder electoral, que debería ser imparcial, y la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, se la ha visto en actos oficialistas y es declarada como chavista y adepta al gobierno cuando debería ser un árbitro imparcial. Es como un ejemplo de que en un partido de fútbol el árbitro esté con un equipo y con el otro no. Es una situación parecida a ello. Entonces, ante esta situación, una amnistía parece poco probable, y el indulto sí pudiera ser algo más probable, pero para ello, y esto lo dijo el abogado de Leopoldo López, Juan Carlos Gutiérrez, habría que presentar un argumento de apelación en la Corte de Apelaciones del Área Metropolitana de Caracas. El escenario inmediato es que el equipo de abogados de Leopoldo López presente una apelación, un argumento de apelación pidiendo un indulto o una amnistía si logran tener pruebas fehacientes de que no es culpable de los delitos que se le imputan, y de esa manera poder llegar a solicitar un indulto, ya que la amnistía parece poco probable. Pero el abogado de Leopoldo López dijo que hay mucha distancia entre los hechos que ocurrieron y las pruebas presentadas, ya que el gobierno tiene solamente como prueba el discurso de Leopoldo López, mientras que Leopoldo López tiene como pruebas para demostrar su inocencia un video y un material que presentó en la audiencia el día de ayer, demostrando los hechos cronológicos y en el orden que ocurrieron el día de las protestas, en que ocurrieron los primeros 3 fallecimientos de los 3 venezolanos, los primeros 3 venezolanos que murieron al inicio de estas protestas. En el ámbito internacional, muchas personas y figuras reconocidas de la política se han pronunciado, incluso de la música, y ya diré por qué. El presidente del Partido Socialista Obrero Español se ha pronunciado también y rechaza esta sentencia de Leopoldo López. El líder de Podemos, un partido político en España que es de izquierda y tiene muchas relaciones políticas con el Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido de gobierno acá en Venezuela, Pablo Iglesias, el presidente de ese partido, dijo lo siguiente, y cito: "No se puede castigar a alguien por hacer política. Los conflictos políticos deben resolverse de otra forma". Ni siquiera el líder de un partido político que está aliado con el del gobierno venezolano está de acuerdo con esta sentencia. Organizaciones no gubernamentales, en este caso esta de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, denuncian un deterioro del Estado de Derecho en Venezuela. Es decir, que Venezuela ahora ha perdido reputación a nivel internacional, una imagen expuesta, dañada por entes internacionales desde que ocurrieron las protestas por la crisis económica, la alta deuda externa de Venezuela, el rechazo a el fallo a favor de devolverle la señal a RCTV por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el conflicto fronterizo con Colombia, ha hecho que Venezuela a nivel internacional quede expuesta y quede muy mal parada, ya que son pocos en comparación con el resto de países y organizaciones internacionales que hay en el mundo. Son pocos los que apoyan, los países que apoyan a Venezuela, que los que no están de acuerdo con lo que Venezuela está haciendo y cómo ha quedado frente a la palestra pública mundial. Expresidentes como el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, el expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, el expresidente de España, Felipe González, repudian la sentencia, quienes en algún momento llegaron a Venezuela para intentar visitar a Leopoldo López, pero no lo lograron ya que no se les permitió. Entonces, hay que tener en cuenta otras premisas. ¿Qué pasará ahora en Venezuela? El descontento podría aumentar y se evidencia la no separación de poderes del Estado venezolano, pero esto significa menos votos. Y otro punto muy resaltante, y escuchen bien para que podamos reflexionar acerca de esto. Si a los estudiantes muy jóvenes, no pasaban los 21 años, Christian Holdak, Demian Martínez y uno de 19 años, no recuerdo su nombre, pero que huyó, también era hallado culpable. Si a los estudiantes enjuiciados junto a Leopoldo López se le imputaron los mismos cargos que a él, que son instigación pública, asociación para delinquir e incendio y daños en grado de determinador, si se le imputan los mismos cargos que a Leopoldo López, porque ellos solamente tendrán un régimen de presentación semanal, es decir, que no serán enviados a la cárcel, sino que tendrán que presentarse en la fiscalía cada semana por aproximadamente 4 años. Porque si tienen los mismos cargos que Leopoldo López, ellos no tendrán cárcel, pero Leopoldo López sí? Es una buena pregunta para entender que el gobierno venezolano tiene la estrategia
de hacer que los factores opositores se vean, digamos, en una pérdida de protagonismo. Enrique Capriles perdió protagonismo porque se vio lamentablemente derrotado por el gobierno venezolano, se inhabilitó a María Corina Machado, se encarceló sin razón aparente como se le hizo a Leopoldo López, a Antonio Ledesma, Leopoldo López obviamente encarcelado, es decir, factores, actores y protagonistas importantes de la oposición con propuestas políticas que adversaban a las del gobierno y que significaban un proyecto y una agenda política que pudiera ser del agrado de los venezolanos, ahora están inhabilitados, están sin, digamos, radio de acción, porque el gobierno venezolano los ha inhabilitado y los ha debilitado, pero al parecer el único que se mantiene firme es Leopoldo López, e incluso en la situación en la que se encuentra actualmente. El día de hoy, en la estatua de José Martí en Caracas, donde Leopoldo López dio sus últimas palabras antes de entregarse en febrero del 2014 a las autoridades venezolanas, la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, visitó al líder opositor en la prisión de Ramo Verde, donde fue trasladado anoche tras la sentencia de 13 años, 9 meses y 7 días de cárcel, luego de denunciar que las autoridades del penal demoraban su salida para que no pudiera leer la carta. Ella, su esposa, leyó la emotiva misiva que, según contó Tintori, fue escrita por Leopoldo minutos después de haber recibido la sentencia de parte de la jueza Susana Barreiros. Hoy entré, cito textualmente, hoy entré a la cárcel de Ramo Verde, dijo su esposa. Leopoldo está en una torre de 4 pisos, solo, aislado en solitario. Anoche lo metieron en una celda de 2 por 2 metros, es decir, 4 paredes muy pequeñas, absolutamente muy pequeñas, sin luz, con todas sus pertenencias en el piso. La torre de la dictadura de Maduro, así la voy a llamar de hoy en adelante, así lo dijo la esposa de Leopoldo López. Ella contó que al ver a Leopoldo lo abrazó muy fuerte, con el orgullo más grande que pude sentir en mi vida. Me miró y dijo: seguimos con más fuerza, estamos con la gente, la razón y la justicia. Ella leyó ante los presentes la carta de Leopoldo para Venezuela y empieza de la siguiente forma: el que se cansa pierde, y yo nunca me voy a cansar de luchar por Venezuela. De esta manera empieza la carta que escribió Leopoldo López. Hace más de un año supe que la élite corrupta que gobierna Venezuela había ordenado meterme preso para que yo abandonara el país. No dudé en dar un paso al frente y enfrentar el juicio infame. Estoy más fuerte y más tranquilo que nunca. Estoy decidido a levantarme una y otra vez hasta lograr el cambio que necesita nuestro país. Esto es parte de lo que dice la carta, una carta extensa en la que lo más destacado es: los convoco con la unidad a que salgamos el próximo 19 de septiembre, es decir, el sábado de la próxima semana, a construir nuestra victoria, a tomar las calles en paz y en democracia bajo estricta disciplina no violenta. Estas palabras muy similares las usó Leopoldo López para convocar a, digamos, un alzamiento contra el gobierno y las protestas de febrero. Estas palabras, muy similares a las que dijo en febrero, son al parecer la prueba que usa el gobierno para determinar quién incitó a la violencia y que estos eran mensajes subliminales. Pero ¿realmente era así? ¿Realmente significa que esto tiene que acarrear en violencia? Porque el hecho de que una persona diga que no se haga violencia no quiere decir que estrictamente esto signifique violencia, porque depende de quien recibe el mensaje, de cómo lo interpreta y de su acción y voluntad propia, no de las palabras que alguien dijo, porque se hace más con los hechos de las acciones que con las palabras. Por ello dicen que los hechos valen más que las palabras, valen más que 1000 palabras. Un refrán muy popular. Entonces, salgamos vestidos de blanco junto a nuestros candidatos de la unidad el próximo sábado y que se convierta en el inicio del camino que abrirá las puertas del cambio el 6 de diciembre, porque Venezuela quiere cambio. Entonces, ante esta situación y con esta sentencia de Leopoldo López y esta crisis política que parece agravarse, las elecciones del día 6 de diciembre serán el día o representarán el día del juicio final, por así decirlo, para el gobierno venezolano. Perderá menos votos, es decir, ahora pierde intención de voto, pierde popularidad, aumenta el descontento social, la inestabilidad política, y esto obviamente afecta a la línea política del gobierno. Hay que tener en cuenta que la situación podría agravarse, que las elecciones al parecer son el último recurso democrático que tiene la oposición para tratar
de generar una transición política en el país y de cambiar este gobierno, porque de no ser así, creo que el otro año pudiera convocarse un referéndum revocatorio, pero de aquí al otro año pudiera la situación tornarse tan grave que Venezuela caería en una crisis política sin precedentes, peor que la que actualmente vive. Hay que actuar cuando antes, esto es lo que dice la oposición, y si van a actuar cuanto antes, si logran una victoria el 6 de diciembre y pueden controlar la Asamblea Nacional, el poder legislativo, a partir de allí, controlando el poder legislativo, pudiera originarse un cambio en el que la oposición va ganando terreno en los poderes públicos, partiendo de la promulgación de leyes para de esa forma ir haciendo que los seguidores y el descontento social aumente contra el gobierno y los seguidores de la oposición aumenten en número, para que en caso de llegar a un referéndum revocatorio para las próximas elecciones la oposición tenga el poder legislativo controlado y de esa forma tener un ápice importante, muy importante, una porción importante de los poderes públicos venezolanos en su poder, para de esa forma tratar de vapulear al gobierno. Así sería la estrategia política del sector opositor, pero con este juicio a Leopoldo López, con esta sentencia, parece que la crisis podría agravarse, el descontento aumentar y la inestabilidad política también aumentar, registrándose protestas que hasta ahora no ha habido. Ojo, no ha habido por lo menos el día de hoy en Venezuela, sino solamente pronunciamientos. Pero así están las cosas en Venezuela y hay que estar muy atentos acerca de lo que pasará con Leopoldo López, con el país, y qué pasará ahora el 6 de diciembre con este nuevo escenario en el que el gobierno queda mal expuesto en la palestra pública mundial y a nivel interno también. Pero así están las cosas en Venezuela, y hay que destacar, y con esto finalizo, una foto que estuvo circulando en las redes sociales en las que se observaba al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, posando para una foto con la jueza que sentenció a Leopoldo López a 13 años de prisión, la jueza Susana Barreiros. Entonces, ¿por qué? Y esto es algo que quiero que tengamos muy en cuenta. ¿Por qué el presidente del Parlamento se toma una foto con la jueza de un preso político antes de la sentencia? Esta foto se tomó antes de que ella sentenciara a Leopoldo López a 13 años de prisión. Esto lo dejo a la reflexión de cada uno de ustedes, para que podamos entender qué pasa en Venezuela y si realmente hay o no separación de poderes, ya que parece muy extraño que el presidente de un parlamento se tome una foto con la jueza de un preso político minutos antes de que se conociera y de que se sentenciara a 13 años de prisión. Hay órdenes por parte de la cúpula gubernamental, hay una línea política, está sumido el poder judicial a los intereses del poder legislativo y el poder ejecutivo en Venezuela. Con esta foto tal vez podamos entender más qué significa el hecho de que en Venezuela haya una crisis política y cómo se puede realmente entender.